esta noche, en este día. Agradecemos a Dios por este tiempo y esta oportunidad que está usted en este lugar. Y la Biblia dice que cuando somos fieles en lo poquito, Él nos pondrá en lo mucho. Y es que Dios es el que añade lo que nosotros necesitamos. Dios es el que hace la obra en cada persona y en cada corazón. Hoy en día vamos a hablar de la conversión. Es un punto muy importante, ya que hoy en día todo el mundo se llama cristiano, por decirlo así, cristiano. Pero hoy queremos hablar de la conversión basado en el capítulo 9 de Hechos. Póngase sobre sus pies. Y mientras estábamos alabando a Dios ahorita, me dio un poco mi cabeza, no sé, del calor. Y estaba cantando y me dio un poco la cabeza. De hecho, un poco tengo la sensación, pero mientras vamos predicando, creo que Dios nos va a ir ayudando y Dios es el que nos va a dar la gracia para poder hacerlo. Amén. Amén. Así que estamos en el libro de Hechos, ¿verdad? Amén. Amén, aleluya. Usted estuvo aprendiendo acerca, el hermano estuvo predicando la vez pasada acerca de la predicación del Evangelio, el capítulo pasado, acerca de cómo Felipe predicaba el Evangelio. Y el hermano nos hablaba y nos decía que Dios también un día nos va a llevar para su gloria, como arrebató a Felipe, y que así como usó a Felipe, también a nosotros nos puede usar, ¿verdad? Para proclamar su nombre, para glorificar su nombre, usando dos textos de la Biblia proféticos en el 32 y 33, que están basados en Isaías 53, en los versículos que aparecen en ese capítulo también. Y es lo que el hermano estuvo hablando. Gracias, hermano, gracias. Entonces, lo que queremos hoy hablar es acerca de la conversión de Saulo, después pasa a ser el apóstol Pablo. ¿Qué es conversión? Es convertirse de las tinieblas o del pecado, para que me pueda explicar mejor, del pecado a hacer la voluntad de Dios, a obedecer a Dios, a cambiar. Si antes yo era un asesino, ahora yo tengo que ser un alguien que dé vida, ¿no? Si alguien yo era un mentiroso, ahora tengo que decir verdad. Si antes yo era ratero, ahora tengo que ser honesto. Amén. Eso es lo que nosotros hoy vamos a aprender en esta tarde. Y queremos usar palabras que podamos nosotros ubicarlas, sencillas, de tal manera que podamos salir de este lugar con esas palabras sencillas, claras, concisas, precisas y macizas, dijo por ahí un maestro. Amén. Así que vamos a leer solamente del versículo 1 al versículo 6. Lo demás lo vamos a ir parafraseando, hablando de una predicación un poco expositiva, así, para poder nosotros ubicar lo que es la conversión. Amén. Amén. ¿Lo tiene? Diga un amén cuando lo tenga bien fuerte. Amén. Como que usted comió. Cristo vive. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, vámonos sobre la palabra. Dice la Biblia así, hermanos, en el nombre de Jesús. Dice, yo leo el versículo 1, 9:1. Usted lee el versículo 2. En el versículo 6 nos unimos juntos. Amén. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Marchando por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Todos juntos. Él, temblando, temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias en esta tarde, en el nombre de Jesús. Recibe la honra, la gloria, la alabanza y la adoración a ti, Señor. En esta tarde estoy aquí reunidos en el nombre de tuyos, Padre, para alabarte, para bendecirte en este lugar, Señor, para que tú seas exaltado. Dios, reconocemos tu misericordia, tu palabra, tu presencia, tu espíritu en esta tarde, Señor. Pido en esta tarde que tu palabra pueda caer en buena tierra. Pido que renueves nuestra mente y que levantes nuestro pronto ánimo para obedecerte, para glorificarte y para vivir, y así poder hacer, oh Dios, tu voluntad en esta tarde. Señor, rogamos que mientras estamos hablando, pido que cada persona, que cada vida, que cada hermano, que cada vida que nos está escuchando en esta tarde pueda recibir la palabra de vida, la palabra que exhorta, que consolida y que trae vida y vida en abundancia, y que dé fruto digno de arrepentimiento, y que pueda traer en el nombre de Cristo conversión, salvación, santificación y
y glorificación a tu nombre, Señor. En esta tarde reconocemos tu nombre sobre todo nombre. Padre, recibe la honra y la gloria, enséñanos. Y te pedimos que en esta tarde tu palabra sea a favor de nosotros y de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su asiento, hermano, en esta tarde. Este día yo no pensaba yo predicar. De hecho, podía predicar el hermano Artemio o el hermano Alan, que se presumía que iba a predicar, pero me habló él y me dijo que no podía, que tenían compromiso, que yo lo pudiera hacer. Y bueno, estamos en ese compromiso. No todos podemos ponernos y decir, no puedo, ¿no? Pero, y él mañana va a estar predicando con nosotros. Pero mientras yo podía recordar un poco acerca de ese hombre, vamos a la Biblia y dice ahí: Saulo, respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Una de las cosas que tiene que saber es que Saulo era su nombre pues en Damasco, pero se convirtió en Pablo después en Roma. Tenía dos ciudadanías este hombre. Era judío, ¿verdad? Hebreo, era judío y también era romano. Tenía dos ciudadanías, como nosotros tenemos ciudadanía de México y ahora somos de Estados Unidos, ¿no? Pero no de esta tierra, ¿verdad? La mejor que tenemos es la que está allá, la ciudadanía que está en los cielos. Usted sabía que nosotros tenemos una ciudadanía, tenemos una ciudad, dice la Biblia en Hebreos, una ciudad allá arriba en la gloria. Aleluya. Una ciudadanía que Dios nos ha dado cuando nosotros creímos y nos arrepentimos. La Biblia dice que Él escribió nuestro nombre en el libro de la vida. Y esto quiere decir que esa es la ciudadanía, somos ciudadanos del reino. Y un ciudadano tiene que comportarse como tal. El Saulo de Tarso, antes de ser el apóstol Pablo, él se comportaba como una persona, como un ciudadano de Tarso. Una persona donde él se dedicaba en su negocio y le hacía tiendas, se presumía. Y era una persona que efectivamente tenía autoridad, era uno de los principales sacerdotes, alguien que aprendió los pies de Gamaliel, una persona entendida, estudiada, referente al Antiguo Testamento, a la Escritura. Mas en cambio dice aquí que vino al sumo sacerdote, ¿para qué? Para pedir cartas a las sinagogas, porque los discípulos del Señor se estaban multiplicando. Recuérdense que cuando empezamos a ver la Biblia en el capítulo 1, vimos cómo llegó el Pentecostés. El capítulo 2, vemos cómo empieza Pedro a predicar, se convierte en 3,000 almas. Luego en el capítulo 4, 5, al llegar al 6, ya había mucha gente. Es decir, había después 5,000, y había mucha gente que se estaba convirtiendo por la predicación del Evangelio del Señor. Entonces ya estaba multiplicado. Y bueno, la iglesia estaba cómoda en Jerusalén. O sea, Jerusalén era el centro o la matriz, ¿ya? Donde se puede decir que ahí estaban los apóstoles, los profetas. Y de ahí dice que como Dios les dijo, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, en Samaria, Judea, hasta lo último de la tierra. Digo, salen y prediquen. Ellos no lo querían hacer. Entonces ellos estaban, dice, como ahí en Jerusalén, pues usted sabe, ¿no? Como muchos vendían las iglesias, la pasan, no, a la iglesia, la quesita, en mi casa, bien cómodo, no, de repente nomás soltó una persecución, decía el hermano en la predicación del capítulo 8, se suelta una persecución contra los judíos o los discípulos del Señor y la iglesia en Jerusalén, y salen disparados a predicar el Evangelio. Y el primero que se avienta es Felipe a predicar. Bueno, uno de ellos fue Esteban, que lo mataron por proclamar el nombre del Señor y hacerles saber de que ellos resistían al Espíritu Santo, porque les estaba diciendo la verdad de Dios, o estaba diciendo acerca de cómo es que el Señor, su promesa cumplió desde el tiempo de Abraham, Isaac, Jacob, y él vino y estuvo hablando hasta que llegó a Jesús y dijeron, ustedes los han matado al Señor, son unos homicidas, dice. Y dice que se enojaron contra él y remetieron a pedradas a Esteban y lo mataron. Entonces, ya la iglesia salió a predicar y Dios empezó a usar a Felipe, o sea, proclamando en las casas, en la ciudad. Felipe era una persona que se llegaba a un área y él empezó a hablar el Evangelio y la gente empezó a oír. Yo quiero pensar que se vino a un lugar de una manera céntrica donde se reunía Samaria y él empezó a proclamar y la gente empezó a oír. Dios empezó a respaldar a esta persona porque él había aprendido de los apóstoles, ¿ya? Y él había de los apóstoles, en el capítulo 6, dice que él fue uno de los denominados también, para atender las mesas de la iglesia o para cuidar a las viudas. Era tal requisito que tenía Felipe
y Esteban y otros, y Nicanor y otros que dice que eran llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y ¿qué más? Y de sabiduría. Tenían esos requisitos. O sea que no cualquier persona podía, los apóstoles no escogían a cualquier persona que por ahí, que porque era lo mejor, no. A lo mejor no tenían lo mejor, pero tenían buen testimonio, tenían la sabiduría, que es la palabra de Dios, y estaban llenos del Espíritu. O sea, quiere decir que vivían en la palabra de Dios en sus vidas personales. Entonces la iglesia ya estaba proclamando el nombre del Señor, y bueno, vemos que se convierte el etíope, este funcionario se convierte, y Saulo, pues uno de los principales que estaba ahí, se empieza a enfurecer. Y dijo, no, ¿cómo que hermano, voy a pedir empezó respirando y se empezó a decir, estos discípulos están diciendo que por la fe son salvos nada más, y la ley es la única perfecta voluntad de Dios. Y como Israel Dios plació a Israel darle la ley, ellos eran personas, en otras palabras, fue un pueblo especial, y es un pueblo especial porque la ley llegó a Israel y Dios se la dio a Israel. Pero acuérdense que la ley vino para Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por nuestro Señor Jesucristo. Y es por esa razón que los discípulos empiezan a proclamar el nombre del Señor, y dice que este hombre le pidió cartas a las sinagogas, a las iglesias de Damasco, a fin de que se hallase hombres, algunas mujeres, que me los trajese presos a Jerusalén. Mire, el apóstol Pablo era una persona, bueno, después del Saulo, él encarcelaba a los discípulos del Señor. Él dio el voto cuando mataron a Esteban. Pero cuando le dicen, oiga, ¿Dios salva a los que matan? Claro que sí. El apóstol Pablo era uno de ellos. ¿Qué usted cree? ¿Ya? ¿A usted lo alcanzó el Señor? No, a lo mejor usted no ha matado a nadie, pero a lo mejor ha matado a muchos con sus palabras. Amén. Entonces, este hombre dice aquí, trajera preso a Jerusalén. Y le vamos al capítulo 8 para hacer un recuento de la vida de este hombre rápidamente. 8, verso 1. ¿Cómo él perseguía a la iglesia? Hechos 8.1. Vamos a hablar ahí un poquito rápidamente para ver un poco lo que él era. Gloria, aleluya, amén. Y dice, y Saulo consentía en su muerte. Capítulo 8 de Hechos, verso 1. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia, y estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles, decían. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. ¿Por qué? Porque amaban a Esteban. Eran hombres que posiblemente fueron salvos por el mensaje de Esteban, y amaban a Esteban porque sabían que era Dios hablando a través de Esteban. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, fíjese, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel a los que proclamaban el nombre del Señor, por casa, ¿ya? Y dice que los arrastraba y los llevaba a la cárcel. La pregunta es a usted, fíjate, usted que se ha convertido al Señor, al Evangelio, ¿lo han arrastrado? No. ¿Lo han agarrado de las quedejas? De las greñas, pues, para que me entiendan. Quedejas. En Ezequiel dice quedejas, cuando dice quedejas está diciendo de las greñas, eso está diciendo. Entonces, de las greñas, lo han arrastrado, usted no va a ver, usted es cristiano, lo vamos a agarrar y lo vamos a llevar. Pues ese hombre hacía eso, hermano. Era tal su celo, era tal su creencia y aferrada, de tal manera que hacía eso contra los discípulos del Señor. ¿Cómo era usted antes? Rebelde, pecador. ¿Cómo era usted antes? ¿Era respondón? Amén. Teníamos una lengua muy larga. Amén. Nos peleábamos con Juan Insultano y Vengano. ¿Cómo era usted Amén, antes? amén. Mira, este hombre era una persona que arrastraba a los discípulos, a los que proclamaban el nombre del Señor. ¿Cómo era usted antes? ¿Violento? Amén. ¿No se dejaba de nadie? ¿Cómo era usted Amén. antes? ¿Desobligado? ¿Irresponsable? Amén. ¿Degenerado? ¿Cómo era usted antes? Este hombre arrastraba a los discípulos, no, que haciendo daño, de pensar que estaba haciendo mal, bien para él, pero estaba haciendo daño ¿para quién? Para los discípulos del Señor. Aquí hay dos cosas que tienen que ubicar. La vida pasada de este hombre no era una vida que agradaba a Dios, ni él andaba buscando a Dios. No. Cuando usted escucha a alguien que le dice, es que yo quiero a Dios, yo andaba buscando a Dios y por eso me salvó el Señor, porque lo andaba buscando. Es un mentiroso. Ninguna persona que llega a Cristo Jesús llega porque lo está buscando. Es porque Cristo se revela al corazón de esa persona, y mayormente cuando está en sus pecados, y cuando sabemos que la Biblia dice que el hombre no quiere nada con Dios, aborrece a Dios por naturaleza. ¿Cuántos de nosotros no buscaba a Dios, hermano? No pienso que yo andaba buscando a Dios. Ninguno de nosotros buscaba a Dios, ¿o sí? ¿Alguien puede decir que usted está buscando a Dios? Nadie. El apóstol Pablo no andaba en eso, él andaba encarcelando a personas, arrastraba a hombres y mujeres
y los entregaba en la cárcel, dice la Biblia. Vamos al capítulo 9. Amén. Amén. Gloria al Señor. Cristo vive. Mira lo que dice la Biblia, no lo digo yo, pero quiero que usted se dé cuenta de lo que era él antes. Pero para que usted se dé cuenta, si usted hasta el día de hoy vive igual y no ha cambiado nada del 100% su vida, no ha cambiado y ha cambiado ahí unas cositas, quiere decir que usted todavía se está rebelando contra la palabra de Dios y no hace o no cumple la voluntad de Dios en su vida, aun cuando sea lo que trate con usted, porque Dios quiere tratar con nosotros personalmente, en nuestro carácter, en nuestro corazón, en muchas áreas de nuestra vida quiere tratar, pero nosotros no queremos. Decimos a Dios que no y hacemos nuestra voluntad. Dígame, si es así, si no es así, también digan, no es así, hermano. No, amén. ¿Ya? Hermano, de verdad, Dios, hermano, es el único que puede ayudarnos y convertirnos realmente, hermano. La conversión no se da, hermano, nada más porque sí. Vamos a leer el capítulo 9 todavía. Voy a avanzar hasta el versículo 6. Marchando por el camino, aconteció, Hechos 9:3. Aconteció que llegara cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Mire, él iba con una intención. Su intención era de apresar a los discípulos del Señor, a los que proclamaban el Evangelio, la salvación. Su misión de él era apresar a ellos, traerlos a Jerusalén, encarcelarlos y si no, matarlos. Esa era la misión de Pablo. ¿Cuál es la misión de usted y nuestra? Y esto es lo que hacía él. Él los perseguía y los encarcelaba, pidió autoridad y para que los traiga presos a Jerusalén. Bueno, él hacía lo que, bueno, ojalá Dios nos hubiera dicho, vayan, prediquen el Evangelio, agárrenlos, arrástrenlos y tráiganlos al culto, no importa cómo sea. Que fuera así, ¿verdad? Pero Dios no nos dijo eso. Dijo, vayan y prediquen el Evangelio y háblenles del Evangelio. ¿Ve la diferencia entre lo que Pablo hacía antes? Él los persiguió y los traía presos. ¿Qué pasó? Pablo empezaba a predicar el Evangelio y empezó después, más adelante vamos a ver que se empezó a proclamar el nombre del Señor. Pero antes él hacía lo contrario. ¿Cómo era usted antes? Lo contrario. ¿Cómo usted vivía antes? Usted era una persona aferrada sobre algo, sobre su creencia, sobre su forma de vida. Usted se aferraba y decía, esto es lo que yo creo y pienso, y usted lo hacía con todo su corazón. Así lo hacía ese hombre. Pero de repente dice que rumbo a Damasco iba, porque iban caballos. En ese tiempo se movía por caballo, o se transportaba en caballo. Él iba en su caballo, se presumía. Iban rumbo a Damasco con sus hombres, porque él llevaba como tipo guaruras pues para apresar a los que proclamaban el nombre del Señor. Y de repente una luz del cielo, ¡pum!, se le presenta a él. Una luz. La Biblia de Jesucristo, yo soy la luz. Después le dijo a su hijo, ustedes son la luz del mundo. Ya hay una luz, no se puede poner abajo, dijo él, sino se pone arriba para que todo el mundo vea. Él dice un resplandor de luz, ¡chum!, se presentó. ¿Qué pasó? Digo, de repente, dice, imagínense, ¿usted ha visto al sol? Así se queda, usted queda ciego si no ve el sol. Dice, y 4, y cayendo en tierra hay una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Contra Dios, hermano. Tú me estás persiguiendo a mí. O sea, en otras palabras, le está diciendo, oye, ¿tú quieres darme problemas a mí? Le dijo el Señor. O sea, tú me estás persiguiendo, ¿me quieres acosar a mí? Le está diciendo Jesús. O sea, ¿tú me vas a acosar a mí? Dios le dice, oye, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo al Señor, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Digo, le dice, dura cosa es darte cosas contra el aguijón. ¿Qué está diciendo? El aguijón es sinónimo de pecado. El aguijón dice, tú te vas a lastimar contra mí. Cuando tú haces algo contra Dios, debes de saber, te vas a lastimar tú. Y este hombre estaba haciendo algo contra Dios, era la iglesia, porque en la iglesia mora el Señor, en el cuerpo de Cristo mora el Señor. Por eso cuando alguien hace algo en contra de la iglesia, el Señor está al rostro sobre esa persona, porque está contra la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo es su propiedad y Él va a cuidar de su iglesia. Amén.
¿Me entiende? Cuando usted ha creído en el Señor, Dios se para por usted, como lo hizo con Saulo cuando asolaba a la iglesia. No hay asesino, no hay persona que pueda resistir a la luz de Cristo, a la luz de la palabra de Dios, a la luz del Señor, porque el Señor, imagínese usted como el sol no puede ni ver. Juan cayó como muerto cuando lo vio, dice, cayó como muerto a sus pies. ¿Por qué? Porque sus ojos, dice, como que de luz, como llama, decía, sus ojos así, candentes. Era un hombre malo, hermano, perverso. El hombre es perverso, no se crea usted. Ninguno de nosotros somos buenos. Todos somos perversos. Este hombre era perverso y mataba a los cristianos, asolaba a los cristianos, los agarraba de casa en casa. ¿Cómo era usted? Debe de considerar lo que su vida pasada, que era antes de usted, y cuál es la vida presente de usted. Pero como Dios es misericordioso, que se manifiesta y Dios cuando envía a alguien para que nos predique, si no es mismo que Dios se revela. Dios se reveló directamente a este hombre. ¿Sabe por qué? Porque tenía propósito de usarle, como lo tiene con usted, como lo tiene con esta iglesia, como lo tiene con cada uno de los que han creído. Tiene un propósito de usarle, pero tú necesitas saber algo. Él no estaba buscando, recuerden, no estaba buscando a Dios. Nosotros que buscamos a Dios queremos oír la voz de Dios. Este hombre oyó la voz de Dios por su misericordia, porque él era un hombre malo y perverso. Por eso el publicano fue escuchado cuando estaba orando, se propicio en oración. ¿Por qué? Porque él era un hombre pecador, se consideraba pecador. A ver, no tenemos muy santos algunos, bueno, en otros lugares, en las iglesias. Bien santos, tenemos una aureola. No, mire cómo este hombre buscando, y Dios se revela y dice, oye, me estás persiguiendo a mí, se empieza a hablar Dios. ¿Quién tú eres? Él reconoce el señorío del Señor. ¿Qué dijo? Yo soy Jesús. Aquí viene el yo, hermano. Yo soy yo soy, exactamente. Yo soy la luz del mundo. Dice, yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo. Yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida, está diciendo. Yo soy el que puedo cambiarte lo que está diciendo en ese momento el Señor a Pablo o a Saulo. Yo soy el que puedo cambiarte, quitarte ese coraje que lleva dentro de ti. Yo soy el que puedo quitarte, lo está diciéndole. ¿Quién cree que es él? El gran yo soy está diciendo, dile a Moisés, dijo, dile a Faraón, dile que soy el que soy, que mando, dile que deje ir a mi pueblo. Y así fue. Algunos usan mucho pretexto, que soy tartamudo, que no sé, como a Moisés, más tartamudo. Se vino unos cantotes que se aventaban, Moisés no era tartamudo. Algunos han predicado que Moisés era tartamudo y que tenía deficiencia. No es cierto. Unos cantotes así como gente, no, yo no puedo, no, usted no puede, claro que no puede, pero porque cuando Dios te está diciendo que Él es el que puede usarte, el que puede cambiarte, debes de creerle a Dios. Él quiere usarte, Él quiere que salgas de eso. Saulo no podía cambiar. Tú no puedes cambiar. Solamente Él puede cambiarte cuando Él llega al corazón de una persona y se revela, porque aquí entra la revelación de Dios al corazón del apóstol Pablo o de Saulo. Él se revela a él y le dice, ¿sabes qué? Yo soy el que hizo el mundo. Yo soy el principio del fin. Yo soy el que soy. Eso es lo que le está diciendo. Él es el que está hablando, le está como usted. La gente dice, bueno, ¿y tú quién eres? Me dice una persona, ¿quién es usted? Yo soy. Digo, ¿sabes quién soy yo? Digo, yo no soy nadie, pero Él es grande, Él es poderoso, le digo. Porque me confrontó esta persona y dice, ¿quién se cree que es usted? Le digo, sí, porque usted odia a los cristianos, porque usted aborrece a los cristianos. Porque no soporta lo que yo le hablo de la verdad de Dios. Entonces, ¿qué pasa? La gente está llena de coraje. No querían a Jesús. Los religiosos querían matar a Jesús. ¿Sabe por qué? No podían ver al Dios encarnado. A veces Dios nos quiere hablar, hermano, en el tiempo de la alabanza, en el tiempo de la oración, en el tiempo que estás escuchando. Dios quiere revelarse y hablarte. Cuando Dios te habla, las cosas cambian. La persona cambia, hermano. Cristo vive, amén. Mientras Dios no le habla a usted, usted no va a poder cambiar. Amén, aleluya. ¿Me entiende? Entonces dice aquí la Biblia, dice, digo, ¿quién es, Señor? Yo soy Jesús, que tú crees, duras cosas darte cosas contra el aguijón. ¿Sabe qué? Va a ser duro a veces, hermano. Y es duro cuando Dios llega. Cuando Dios llegó a nosotros fue duro. No fue fácil. Y una persona que dice, bueno, algunos que por Dios en su soberanía, Dios se presenta a alguien y le habla y lo salva. Pero la mayoría de casos que yo conozco, la mayoría, Dios lo ha tenido de una manera muy dura. Drástica, exactamente, hermano. Tiene que pasar algo muy grave para que reconozca.
Y a veces así, a veces están en la iglesia muchos. Tiene que pasar algo muy grave para que ellos reconozcan a Dios, para que ellos se reconozcan. Señor, ¿qué quieres? ¿Quién eres, Señor? No conocen a Dios. Él no lo conocía. Pero cuando usted conoce a Dios, usted sabe quién es Dios. Lo que usted hace para Dios, lo que usted hace, lo que usted ministra, lo que usted toca, lo que usted haga, lo que haga para Dios, sabe quién es el Señor. Él no lo sabía. Preguntaron en la enseñanza de los niños: ¿y qué quiere que sus hijos sepan? ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Cuál es el fin que usted necesita de sus hijos que sepan? Que conozca a Dios. Para que sea un hombre hecho y derecho, sea una mujer hecha y derecha. Que conozca a Dios, que ame a Dios, que busque a Dios y que honre a Dios y que glorifique a Dios. Sí, que conozca a Dios, porque si conoce a Dios, hermano, le aseguro algo. Él va a temblar y va a reconocer que solamente es por Él que Él puede tener éxito, puede salir adelante. Así que, hermano, no hay excusa. Dios va a decir: este hombre es perverso. ¿Lo cambió o no lo cambió? Amén, aleluya. Mira lo que dice. Él temblando temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Le hace una pregunta. Fíjate, cuando una persona se convierte a Cristo, lo primero que dice, él temblando y temeroso. Me imagino la luz de Dios hablándole, hermano. La santidad de Dios, el poder de Dios, hermano. ¿Sabe qué la santidad de Dios hace? La santidad de Dios, ¿por qué la santidad de Dios, hermano? Es la luz, hermano, contra las tinieblas. Nosotros somos pecadores, pero Él es un Dios santo. Entonces, cuando Él la está hablando, Él está llegando al corazón de este hombre y empieza a temblar, porque nadie puede resistir la santidad de Dios. Eso nomás fue la voz. Por eso la gente decía: tú, Moisés, allá háblales. Nosotros ya no queremos que nos hable. Ven, ya la gente, por la gracia de Dios, todo el mundo quiere escuchar a Dios, oír la voz de Dios. Pero en aquel tiempo, cuando se oía la voz de Dios, la gente decía, el pueblo decía: no, nomás tú, Moisés. Temblando, hermano, hace que tú te santifiques. Cuando una persona se convierte, sabe que reconoce quién es Él. Y Él, lo que pasa, empieza a darte cuenta de la dependencia que tiene de Dios, que no es independiente de Él, sino depende de Dios. Y que Él es alguien inferior a Dios y que Dios es más grande que Él. Dice, temeroso, dijo: ¿qué quieres que haga? Él le dijo: levántate, entra a la ciudad y se tira lo que debes de hacer. ¿Saben qué, hermano? Lo primero que le dice es el Señor a Saulo, ¿sabes qué? Primero le dice: ¿qué quieres que yo haga? ¿Conoce gente usted así? Hermano, ¿qué quiere que yo haga? Alguien que se convierte. Mire, hermano, cuando alguien se convierte al Evangelio y llega al Señor, lo primero que quiere que haga, hermano, ¿qué? No, pues necesitamos esto. Yo también, oiga, necesitamos que alguien se ponga en la puerta, necesitamos que alguien limpie, necesitamos que acá, necesitamos esto, otro. Oh, sí, hermano, yo estoy disponible, aquí estoy. ¿Qué pasa? A ver, hermano, no, que aquí estoy yo. Amén. Y ahí te van a decir cómo lo vas a hacer. ¿Sabe por qué? Porque ya Dios tenía a alguien para enseñarle. ¿A quién? A Saulo. Aunque recibió el evangelio directo de parte de Dios, la conversión se da así. Siempre Dios le da orden: entra a esa ciudad. Te das cuenta que se convirtió en Damasco, pero él no se quedó en Damasco. Él no pertenecía a la iglesia, porque en Damasco posiblemente hay iglesias, pero él ahí no pertenecía. Él perteneció ¿a dónde? Él tuvo que bajar a Jerusalén, porque era el centro de una manera donde Dios, Jerusalén es la ciudad de Dios, donde él tuvo que ir con otros de cierta reputación. Esto lo vamos a ver más adelante, apóstoles, maestros, pero no sentía menos, sino para confirmar ciertas cosas que él estaba predicando. Personas de reputación que le dieron a él el poder para que su predicación no fuera en vano, sino que fuera aprobada de una manera, no porque los hombres pudieran dar la aprobación, porque tenía la aprobación de Dios, pero de alguna manera él estaba sujeto, de alguna manera, para que ellos confirmaran también, ¿verdad? Confirmaban de lo que Dios le estaba diciendo, y que también ellos sabían que era así. Que no era de otra manera la salvación, que no era por obras o tantas cosas más. Entonces, hermano, debes de entrar en la ciudad. Usted debe de entrar, hermano, en lo que es la iglesia, en el lugar para que usted se edifique. Debe de entrar. Amén. ¿Qué quieres que haga? Hermano, acércate. Hay muchas cosas. Bueno, ahora estamos evangelizar de alguna manera. Estamos proclamando el nombre del Señor. Necesitamos nosotros que usted entre en el tiempo que Dios le está pidiendo, para que Dios
alguna obra en su vida y al mismo tiempo se motive de lo que Dios puede hacer a través de su vida, llevando la palabra, dando un folleto, qué sé yo, hermano, acompañándonos. Levántate, entra, lo que debes de hacer. Nosotros nunca le hemos dicho puedo hacer algo a usted que sabemos que no lo puede hacer, pero sí podemos decirle lo que usted puede hacer para que podamos ganar a otros, para que usted pueda hablarle a otros. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. La palabra atónito ya la explicamos, ellos se quedaron sorprendidos. En otras palabras dice el diccionario, la palabra atónito es una persona que se quedó con la boca abierta o se quedaron, como dicen, perplejos o ¿cómo se dice? Cuando sorprendidos, otra palabra, al ver, o sea, oyeron la voz, pero mire, ¿cómo es Dios cuando salva a alguien y se convierte en algo? Hay mucha gente en el mundo, hermano, y Dios está hablando a todo el mundo, pero fíjense cómo es la salvación. El Dios es soberano, la salvación tiene que ver con la soberanía de Dios. A uno, fíjense, a este, iba con él varios, ellos no oyeron la voz pero no sabían, porque Dios le estaba hablando a ese hombre. A veces hemos llegado a los lugares, a veces hay 2, 3, 4, 5, 6 hombres, o 3, 4, 5, 6, 10 gentes, y una o dos personas nada más se quedan en los oídos. ¿Sabe por qué? Porque ellos pueden oír lo que Dios tiene para ellos, porque ellos tienen un plan de salvación. Y tienen un plan de convertirlos del pecado a la luz de Cristo. O sea, de las cosas malas que ellos hacían, ahora puedan empezar a hacer las cosas correctas que Dios pide. Eso es de las tinieblas a la luz. Eso es. Antes yo no creía en nada. Yo sabía que había un Dios, pero yo no creía en imágenes. Tal vez usted creía en imágenes, o en el santo niño de Atocha, o no sé, la Virgen de Cuquila, qué sé yo. Usted creía a lo mejor en otros. Gracias a Dios yo no creía en eso. Yo creía en un Dios que mis padres me habían enseñado. A lo mejor hubiera creído en los santos, porque mi mamá también, antes de conocer a Dios, ya por ahí le decían cómo hacer algunas limpias y no sé qué tanto, algunas cosillas por ahí. Pero Dios alcanzó a mi madre, y gloria a Dios porque la alcanzó. Y ella entró rápidamente a escuchar la palabra de Dios. Esta es una ciudad, hermano, donde hay mucha gente. Y si usted se convirtió al Evangelio, hay un impacto en el corazón de usted, y entonces eso hace motivar su corazón. Usted esté donde esté aquí en Japón y en China, si usted se convirtió, usted va a hablar del Evangelio. Alguien que no se convirtió al Evangelio, olvídese. ¿Ve cómo la persona hasta se sujeta? Rápido se sujeta a Dios. Temblando, se sujeta, pero la persona rápidamente, en cuanto Dios le habla, se sujeta. Hay una sujeción, hay una sumisión rápidamente de parte de la persona. Cuando realmente se da una conversión, hay una sumisión. ¿Qué es sumisión? Divide la palabra en su misión. O sea, haga esa palabra, divide en dos, su y luego misión. O sea, su misión tiene que ver con lo que es de usted, su, y luego la misión que tiene de parte de Dios. Su misión es que usted aprenda, que usted reciba, que usted se edifique, para que usted cuando salga o le pregunten de lo que se refiere a la salvación, usted pueda decirle con facilidad quién es ese Señor. Los hombres se quedaron atónitos, hermanos. Entonces Saulo se levantó de tierra al 8, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así llevándole por la mano, le metió en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. 3 días. Hermano, más nosotros hacemos un ayuno aquí a veces, un día. Ya queremos comer. Pero fíjense, rápidamente entró un ayuno severo de 3 días. Es importante, ¿ve cómo es la cosa? Rápidamente le tomaron por la mano. ¿Sabe qué, hermano? Cuando Dios le enseña la palabra, le lleva de la mano. Está el pastor, los líderes, quienes está llevando de la mano a usted para que conozca, para que usted sepa más de Dios. Le van a guiar. Le van a guiar solamente para que usted tenga una relación con Cristo. Mire, lo tomaron de la mano. Y es que cuando alguien ve a Dios, nadie puede ver a Dios, dice. Nadie puede ver a Dios, ¿a que no? Y vivir, en cambio quedó ciego, dice. Pero ojalá dice que nadie puede ver a Dios, porque muchos hacen imagen de Dios luego. Y cuando somos pecadores, el pecado no nos deja ver.
No podemos ver, hermano. Yo no veía, pensé que estaba bien, como los demás que estaban ahí afuera. Dice, no, yo tengo la razón y estoy bien, no necesito de Dios. 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión. Ananías le respondió, heme aquí, Señor. Hay una persona, el discípulo dice, heme aquí, aquí estoy. ¿Qué pasó? El discípulo no se compromete con nadie, está dispuesto a servir a su Señor. Un discípulo así es. Dios le habló a Ananías, ¿qué pasó? Tenía una relación que dice que era un discípulo de oración. Era un discípulo que conocía la palabra de Dios. Era un discípulo formado, pues, que era sensible, entendía la voz de Dios, rápidamente identificaba la voz de Dios. Un discípulo eso hace, no se compromete con nada. Se compromete con Dios y está dispuesto a oír a Dios, a obedecer a Dios y hacer lo que Dios le está mandando. ¿Qué hace usted cuando es un discípulo? De esto quiere el Señor. Discípulos como Ananías, que cuando oren le hable Dios. Sí, mi Señor, ¿qué dices? Algunos que les hablaba antes no les hablan nada. ¿Por qué? ¿Será que un discípulo es aquel que es un aprendiz? Y un aprendiz está para oír y para obedecer lo que está aprendiendo. Amén, aleluya. Pero hay unos que no quieren ser aprendices, quieren ser maestros ya. Y no se saben ni los 10 mandamientos. No se saben ni el segundo mandamiento. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Este discípulo era un discípulo que era sensible a la voz de Dios. ¿Cuántos dicen heme aquí? Pues la palabra heme aquí lo dijo José, lo dijo también heme aquí, envíame a mí. ¿No? Tenemos ese canto que se llama heme aquí y envíame a mí. Yo iré por el mundo, ¿no? Así va el canto. Pero lo cantamos, pero cuando de verdad hay que ir y llevar el evangelio nomás a una sola área, no dijimos heme aquí. Me voy de aquí. Me voy de aquí, no. Heme allá. Heme allá, no, hermanos. Necesitamos ubicar las cosas, hermanos. Amén, aleluya. Recuerde, cuando Dios le habla a usted, o nos habla el Señor, cuando Dios nos habla, recuerde, siempre Dios nos va a hablar dentro de su justicia. Nunca Él va a sacar otra cosa que no tiene que ver con el propósito que Él tiene con esa persona. Nunca. Él nunca le va a decir, mira, no, entra ahí, le dijo. Ahí tengo a alguien que está acá, que lo formé y sabe que te va a enseñar. Lo que te va a enseñar te va a ayudar. El Señor dijo el 11, le dijo el Señor, levántate y ve a la calle que se llama derecha. ¿Cómo era la calle? Derecha, no era chueca, derecha. Y busca en la casa de Judas un llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Ya estaba orando. ¿Ve cuando alguien se convierte? ¿Qué empieza a hacer? A dormirse todas las tardes. ¿Qué empieza a hacer? ¿Se duerme? Empieza a orar, dice, aquí él ora, o sea, está orando pues. Está orando. Ora por la iglesia, ora por los hermanos, ora por los líderes, ora por el pastor, ora por los que predican, ora por sus vecinos, ora, está orando. La conversión así la conversión se da. Pero él dice, no, eso de orar, hermano, es muy fatigoso. Sí, a veces es cansado orar. Son como gotas de sangre, según los científicos. Uno está orando y está sudando en el calor. Allá en México, por ejemplo, decía un pastor, bueno, un ministro, decía, hermano, yo oro, dice, como en mi casa pues es de losa y todo, no tenemos aire, dice, y pues con el puro ventilador de la ventana, dice, no, pues estoy orando, dice, me baño en sudor, decía. Y mira, como él era un poco delgado, dice, y mírame cómo quedé, estoy quedando hasta delgado, decía el hermano. Entonces, ¿qué le dijo Dios a Ananías? Ve en visión, hermano, de verdad necesitamos tener visión. Cuando alguien se convierte, el discípulo tiene visión.
A veces no tenemos más que visiones malas. Pero Dios quiere que tengas visión, objetivos. Por ejemplo, ¿qué es visión? Visión es ganar a una persona, hermano. Hablarle del evangelio, capacitarte para que tú puedas hablarle a otra persona, traerlo a los pies de Cristo. Un discípulo eso hace, hermano. Los discípulos, ¿qué hicieron? Aprendieron con el Señor. Estuvieron ¿cuántos años? 3 años y medio. Si no fuera sido porque también ellos obedecieron a Dios y se formaron, hermano. Tuvieron la visión, ¿cuál es? Ir y predicar el evangelio. Esa es la visión. Él sabía que se acaba de salvar uno, por eso Dios le habló, ahí está un nombre, tengo a alguien, ve. Pues esa es la visión, no hay otra visión. Oye, que tengo otra visión, hermano, tengo otra gran visión por allá. La visión es ganar las almas para Jesús. Esa es la gran visión. Y por eso la niña estaba dispuesta, y un discípulo está dispuesto a formar a otro. Por eso, aquí está la gran comisión. Por eso que la gran comisión tiene que ver con Mateo 28, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ir y hacer discípulos en todo el mundo, hacer discípulos. ¿Por qué? Porque si tú ganas a alguien, si alguien se gana, se tiene que formar, se tiene que discipular, se tiene que enseñar. Pablo, a pesar de que era Pablo y recibió el evangelio de parte de Dios, él tuvo que bajar con Pedro, 18 días, tuvo que bajar con los 13 años, pues regresó a Damasco y volvió a regresar otra vez para que él pudiera constatar todo lo que Dios le estaba hablando, constatarlo y ver que efectivamente es Dios que me está hablando, es cierto que Dios te está hablando. Sigue adelante con el ministerio que tenías, que Dios ha puesto en tus manos. Pero el punto es de que un discípulo es formado y tiene visión. ¿Visión de qué? De ser formado, de ser enseñado. ¿Para qué? Para ganar vidas para Cristo Jesús. Amén. Cuando usted va a un trabajo, en las compañías por lo regular hay un training o un entrenamiento, le llaman. Te entrenan para que tú puedas hacer desempeñarte el trabajo donde te van a poner. Y te empiezan a entrenar una semana y tú estás, no, y sí, como sabes que es trabajo y te van a dar una feria y todo, pues tú dices, no, sí, no, llegas antes de la hora y todo. ¿Sabes por qué? Porque te están entrenando para que tú sirvas en esa área. Ese es en el mundo actual o en lo particular, en lo secular. Pero en el mundo espiritual, en la obra de Dios, Dios quiere formarte. Quiere enseñarte, discipularte, que tú aprendas, para que cuando tú aprendas tú puedas saber qué puedes hacer para Dios dentro del cuerpo de Cristo como iglesia que eres de Cristo. Amén. Por esa razón. ¿Ya? ¿Y quiénes te van a entrenar? ¿Quién te va a enseñar? Pues el pastor y estamos para enseñarle. ¿Para qué? Para que esa persona pueda desempeñar algo después. Pero qué triste cuando la persona empieza a oír otras voces o empieza a decir otras cosas que no van al tema. La persona se desubica y Satanás lo toma y lo coge y lo lleva a la mano hasta la quiebra y él trunca el propósito que Dios tenía. Puede truncarse, hermano. Yo estaba en Atlanta y el pastor de ahí, fíjate, una iglesia no era muy grande, empezamos a enseñar solamente jóvenes, empezó a crecer el grupo de alguna manera, no sé. Y entonces un hermano, dice, hay otra iglesia aquí, dice. Hay otro lugar y hay gente que no puede venir a sacar, pero se puede ir a otra iglesia. Y una persona está dando un lugar, le estaba diciendo al pastor, le dijo al pastor, no, usted no haga nada, le dijo nada. Esa iglesia estaba dando luz casi a otra iglesia. Y la visión era ganar almas, esa es la visión, ¿no? Que la gente sea salva y que el evangelio se predique aquí y que se predique en otro lugar. Pero el asunto es que cuando estaba el problema este hermano era un poquito tartamudo, el hermano hablaba bien chistoso, era por allá, era de Guerrero, por cierto, un poco, perdón, de allá Tres Palos, por allá, o San Marcos, era de San Marcos, por allá por Guerrero. Y él me llevó, se llamaba, el hermano, no recuerdo su nombre, Marco, sí. Pero, bien, hermano, me llevó a la iglesia, pero cuando yo llegué, yo pensé rápidamente congregarme. Y llegué a esa iglesia, y empezó el hermano llegó eso, y cuando llegó eso, el pastor dijo, no hagan nada de eso. El pastor debía la ven, debía todo, no pagaba el local. Había defraudado a varios que estaban ahí, yo ni sabía, ¿verdad? ¿Qué pasó? Bueno, a mí me dijo que ya no fuera para la iglesia. La visión, ¿eh? Y dijo, yo voy a ir a ver personalmente ese lugar, dijo él. Está bien. Entonces yo me fui para allá, como era un concilio, llegué allá. Me dijo el director del concilio, hablé con él. Dice, Gaspar, yo sé quién eres tú, me dice. ¿Y qué? Dice, te espero en el encuentro y vamos a echarnos algo por ahí, me dijo.
Y ahí platicamos. Está bien, ya fui con él y estoy platicando. Y él me dice, yo sé lo que está pasando ahí. Un hombre de 50 años, si tú le cuentas algo, los problemas los toma con una calma, ¿no? Menos 50 años sirviendo en el ministerio. O sea que yo, nada. Pero un hombre de visión. ¿Y qué pasó? Removió esa, yo vamos a remover esa persona, quédate con nosotros aquí, dice. Y ayúdanos a predicar el evangelio. Con esto, ¿qué quiero decirte? Que muchas de las veces, hermano, a veces, recuerden, cuando es un llamado de Dios, la persona tiene que buscar almas. No agarrar almas de las iglesias, salvar almas que no conocen a Cristo. Amén, aleluya. Cuando Dios llama a alguien, el ministerio de Pablo se fundó en los gentiles de alguna manera. Era su ministerio directamente. Los gentiles, los que no eran judíos. El 12. Y ha visto en visión un varón llamado Elías que le entra y le pone las manos encima para que recobre su vista. Y eso pasa, hermano. Cuando alguien se convierte, recobra su vista. Él puede ver. Antes no podíamos ver. ¿Cuántos de nosotros que no tenemos nuestra buena vista? La Biblia dice que nosotros damos por fe y no por vista. Pedro dijo eso. Hay gente que anda por vista y no por fe. Aleluya. Anda por lo que ve, por lo que le emociona o por algo, por eso anda. Pero dice aquí la Biblia, y le pone la mano y recobre la vista. Entonces Ananías responde, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. O sea, Ananías sabía quién era Saulo. Yo sé cuánto daño ha hecho este hombre. Imagínese usted que llega aquí un hombre violador, asesino, ratero, usurpador, violador de niños, roba en las casas de la gente, viola hombres, mujeres, señoritas, no importa. Que llegara un hombre así. ¿Qué? Lo corremos, ¿te das cuenta? Aleluya, gloria a Dios. Pero fíjense lo que dice Jesús. Él dijo algo interesante: las rameras van delante de ustedes. Y él dijo que vino a los enfermos, no a los sanos. Porque a veces nosotros podemos cerrar el evangelio. Eso es cerrar el evangelio. Por eso cuando uno llega al evangelio, uno tiene que estar dispuesto a ¿qué? A ensuciarse. No en el pecado, sino a meterse a otro para sacarlo de la suciedad. Pero cuando él está formado, él se puede meter y hablarle, discipularlo y estar con él, enseñarlo hasta que vea el tiempo de buenos años, ver un poco de fruto en esa persona. La persona puede cambiar. No hay diferencia entre el apóstol Pablo con la persona que te acabo de mencionar. No hay ninguna diferencia. ¿Ve? Pensamos de una manera porque nosotros pensamos que Dios no puede salvar. ¿Sabe qué es lo que es la gracia? La gracia de Dios es esta, que no importa lo que haya hecho el hombre, lo que no concibe la predicación del evangelio. Para la gente es locura, dice en Corintios 1, la gente es locura que una persona se convierta al evangelio, que venga ese tipo de gente a la iglesia, hermano, y se convierta. Entonces usted tendría una religión y no una relación. Usted no tendría la gracia, sino tendría la ley. Amén, aleluya. Estoy explicando lo que estoy hablando. Es por esa razón que muchas de las veces nosotros confundimos. Pero es que es importante que nosotros vemos el grado de la gente aquí que se salva. María Magdalena era una prostituta, Dios alcanzó. Mateo era un ratero. Defraudador. Saqueo, ni se diga. ¿Quién eras tú? ¿Quién era yo antes de venir al Señor? Hay gente que se considera buena. ¿Se sabe? Porque se atribuye a justicias a él mismo, a esa misma persona. La Biblia dice en Isaías 56, verso 6, que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Nosotros salimos a predicar el evangelio el miércoles y una mujer nos dijo: yo soy una buena hija, una buena madre, una buena esposa, una buena hermana, y yo por eso creo que voy a ir al cielo. Le dije: mire, con todo el respeto, usted va a ir al cielo, usted se arrepiente de sus pecados, cree en el servicio de Jesús y recibe con sus pecados, usted va a ir con Dios. Si usted no puede ir de otra manera, no está basado en usted, en lo que usted hace, está basado en el sacrificio de Jesús.
Amén. Jesús murió por todo el mundo. Por eso dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él cree, Gloria a Cristo. no aquel que yo digo que a ese debe de salvarse, no, al que en Él cree. ¿Me está entendiendo ahora? Aleluya. Entonces, Ananías, vamos al 13, bueno, 14. Verso 14, y ahí uno tiene autoridad, dice, y aún tiene autoridad los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Y había saber quién era este hombre, tenía poder y autoridad. El Señor le dijo, ve, porque instrumento me he escogido, me es este. Instrumento, ¿ah? Para llevar mi nombre de presencia de los gentiles, reyes y de los hijos de Israel. Escuche. Cuando le decía uno que no escuche, usted escuche, me dice, o sea, hablando del animal, escuche. Digo, escuche, separe la palabra, no la pegue. Y Dios, hermano, quiere que seamos instrumentos. Es una persona cuando se convierte en un instrumento. ¿Sabe que Dios ve a una persona cuando la salva? Y se convierte al Evangelio, viene a Cristo y empieza a conversar. La conversión se da en el discipulado. La conversión se da cuando usted se santifica en un tiempo de oración. Por ejemplo, yo le digo, ¿usted tiene un tiempo de oración? Amén. Lee la Biblia todos los días, proclama el nombre del Señor. Lo poco que usted aprende lo está llevando, o sea, le dice a la gente acerca de Cristo, del amor de Dios, el arrepentimiento, el pecado, ¿sabe todo eso? Usted necesita empezar a ubicar para santificarse. ¿Sabe qué pasa? Cuando una persona se santifica para Dios y se da para Dios, él se convierte en un instrumento para Dios. Sí, cuando usted se da para Dios y empieza a buscar más de las cosas de Dios, empieza a empaparla, usted se convierte en un instrumento de justicia, no de injusticia. Amén. Aleluya. Vamos a Romanos, vaya a Romanos. Vaya, busque Romanos rápidamente. Voy a hablar un poquito de ese instrumento ya. ¿Romanos qué? 8. Romanos capítulo 6, versículo 15. Mire, Romanos 6, 15. Amén. ¿Sí? ¿Estamos correctos? 6:15 de Romanos. Dice la Biblia ahí, ¿qué pues pecaremos porque estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Piensa lo que quiero recalcar. ¿No sabéis que si sois sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, soy esclavo de aquel que obedece, a quien obedece, sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. Está hablando de alguien que se está discipulando, a la cual fuiste entregados. Pues digo, entréguense a Dios ya. Entonces, y libertado del pecado, de ser siervo de justicia. Hablo como humano, dice, por vuestra humana debilidad. ¿Usted sabe que? Somos débiles. ¿Ya? Amén. Que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para vivir a la justicia. Y lo Amén. dice, Aleluya. porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres de acerca de la justicia. ¿De qué justicia? Acerca de la justicia del Evangelio, de la justicia que Cristo hizo en la cruz, crucificando su carne por nuestros pecados, o su cuerpo por nuestro pecado. ¿Me está entendiendo o no? Amén. Dígame si está entendiendo, si no dígame, hermana, no entiendo bien. Pero aquí estoy hablando, éramos esclavos del pecado, pero fuimos libres por la fe acerca de la justicia que se hizo en Cristo al Él morir por nuestro pecado. Pero el fruto que tenías aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas era muerte. Si usted le contaran sus cositas que antes usted hacía, ¿a poco se iba a alegrar? ¿A poco que yo le ponía el proyector de toda la vida a cada uno de ustedes? Porque le pusieran su vida de usted aquí en esta pantalla, toda su vida de que empezó a hacer toda su iniquidad, de que empezó a pecar. Usted saldría corriendo de la iglesia. Apágalo, apágalo. Yo, de verdad, nos avergonzaríamos, hermano. Amén. Es verdad, amén. Yo imagino a Pablo, hermano, todo lo que él hacía. Una vergüenza que caía en su corazón. Cuando alguien sabe, hermano, de dónde lo ha sacado el Señor, uno se avergüenza de todo eso. Amén, ¿A poco aleluya. es motivo de gozo y ponerlo en una pantalla? ¿Verdad que no? No, ¿A quién le gusta que le saquen sus trapitos al sol? a nadie, amén, aleluya. La ropa sucia,
Se lava el carro. Ah, ya ve, exactamente. Por eso es que usted tiene que lavarse en la sangre de Jesús. Tener su relación con Dios todos los días, porque usted tiene la gracia de Dios cada día a favor de usted. Pero a veces que ni siquiera vamos al agua en la casa. Vamos a la palabra, que es el agua de vida, la que puede limpiarnos. Entonces, dice aquí: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación como fin la vida eterna. ¿Cuál es el fruto? Cuando usted se santifica y ve la palabra de Dios, eso confirma la vida eterna que usted tiene. Eso confirma la palabra de Dios, hermano. Entonces, es importante, hermano, recalcar que Dios, hermano, lo que Dios quiere es que usted y yo podamos valorar lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Aleluya. ¿Sí está conmigo o no está aquí? Amén, amén. ¿Sí está aquí o no? ¿Ah? Cuando estábamos a él en el mundo del pecado, nos gozábamos, estábamos allí, y ahora de las cosas que me gustaban. En otra. Y yo no andaba con rodeos. Pero cuando yo de verdad se lo digo, no por alegría ni por vanagloria, eso es vergüenza. Era bien, aquí está un familiar que si le dice, usted empieza a llorar. Pero en realidad uno cuando estaba en el pecado no le importaba. Ahora uno se limita, llega a Cristo y todo se le hace imposible. Todo uno, no, que esto no, esto sí, no, mejor no puedo. Solamente tú, como que tú. No, la salvación es personal, individual, y usted tiene que levantarse. Como se levantó Pablo, Saulo, y entró al lugar y Dios empezó a orar en él. Dijo: este es instrumento. Tú eres instrumento, hermano. Amén. Unos son para honra y otros para deshonra. ¿Sí sabía usted eso? Amén. Hermano, conviértete en un instrumento de honra. ¿Cuántas veces, hermano, nosotros estamos en otros lugares, en los trabajos, y a veces, hermano, de verdad somos, en vez de ser instrumentos de honra, somos instrumentos de deshonra? Amén. ¿Y sabe qué dice la gente? Así como le decía unos días atrás, le decía que una persona me dijo: me siento bien, dice, ahí con ustedes. Yo dije: caray, Señor, la iglesia, entonces los hermanos están legales, porque ven a Cristo, ven que las vidas están cambiadas, han cambiado sus vidas. Dije yo. Me dio gozo. Pero ¿sabe qué? Oí una persona que me dijo, no me lo mandó a decir, pero me lo dijo a mí. Dice: oye, ¿te imaginas? Dice, aquel me invita a la iglesia que no sé qué tanto, dice, pero yo lo veo como es un pecador, dice, y voy a ir con pecadores. Así dijo. Hablando, no sé de quién sea, no sé realmente quién era esa persona. Yo desconozco porque él me dijo, yo le estoy hablando de la palabra a él. Dice: es bien pecador, aquí se la pasa criticando a todo el mundo. Dice, y me invita, dice, es un instrumento de deshonra, de injusticia. ¿No? O sea, damos mal testimonio, o nuestra conducta se deja ver y la gente dice: para ser como aquel, por eso la gente, mejor me quedo en mi casa. ¿Por qué dicen eso? Porque ven nuestras acciones, nuestras actitudes, hermano. ¿Ah? Deberíamos de nosotros, hermanos, nosotros empezar a analizarnos si nosotros estamos echándole ganas, ¿verdad? ¿Cómo estamos viviendo? No solamente en nuestro trabajo, cuidar nuestras palabras, nuestras acciones. Pablo era terrible, hermano. Yo antes era una persona bien deslenguada, hermano. En serio. Y una vez le dije al Señor, cuando me convertí al Evangelio, le dije: Señor, soy una persona bien mal hablada. Llegué al Señor, cuando te pido algo, cuando yo digo una palabra, fíjate lo que le dije a Dios. Así se lo dije de simple. Digo: hermano, le dije, hermano, pastor, oye, hermano, yo digo malas palabras, muerte, le digo, soy el mal hablado, pues, así le soy. ¿Qué hago? Tengo un problema. ¿Sabes qué me dijo? Y ahora, Señor, pienso al Señor que te quite esa palabra. Amén. Que cuando le pedí a Dios, después, en una de esas, en un arranque de la que da,
Iba a soltar cuando yo el que me hace enseñado así, un nudito me dice, no, ¿qué pasó? Casi me hace llorar por poquito, casi me rodaban las lágrimas. ¿Por qué le digo yo esto? Porque cuando uno se convierte, uno debe de procurarse, y ver lo que está mal en su vida y determinar abandonarlo y decirle a Dios que te dé la gracia. Dios trata con nosotros directamente, con usted, conmigo trata de una manera, con usted de otra manera. Por eso cada vez cuando le pasa algo a usted, no le pasa nada más porque le pasó a usted porque a Dios se le ocurrió. No, porque Dios conoce que de esa manera usted se acerca a Dios. Y Él sabe, y Él está tratando de esa manera porque usted no quiere salir de ese casillero que usted tiene en su vida personal o en su forma de vida que tiene. No quiere salir de ahí. Entonces lo que Dios hace, ¿no quieres ese molde? Órale pues. Yo no quiero estar en la misma, ¿no? Y a partir de ahí ya dejé de decir esas malas palabras. Pero mire, créamelo, que es fácil con Dios, hermano. El propósito de ser instrumento. Dios quiere primero para la conversión de ese hombre se dio así, y dice en el 16, porque yo le mostraré con cuánto les hicieron padecer mi nombre. 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo las manos, le dijo, hermano, fíjese, aquí confirma, le dice, no cualquiera es hermano, ¿por qué hermano? Porque Dios le dijo que Saulo se había convertido. A él le decimos hermano hasta el diablo. No, el diablo no es tu hermano. Me dice, fíjese, hombre, dice, yo no le doy la mano a usted, pero sepa que yo lo aprecio como mi hermano. ¿Hermano? Dice, como si fuera su hermano. Le digo, bueno, culturalmente sí, soy hermano, ¿verdad? Digo, por la fe, no creo. Porque un hermano nunca va a ofender a otro hermano, pues le va a tratar de hacer daño a otro. Dice el 17, fue entonces Ananías, entró a la casa y poniéndole sobre las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Cuando una persona, hermano, es seguro que él le habló del mensaje, es seguro que le dijo, mira, el Señor Jesucristo murió en la cruz por tus pecados. El Señor Jesús, a pesar de que Dios le habló, primero vino la revelación de que él estaba haciendo lo incorrecto, vino la luz del Señor y lo tumbó del caballo, ¿verdad? Y lo hizo reconocer. Primero lo dejó ciego, lo metió en un problema físico. Después que lo metió en un problema físico, le habla a uno de sus discípulos. Y uno de sus discípulos va y le dice, ¿saben qué? Le empezó a hablar. Primero habló con el Señor, trató de decirle a Ananías, porque Ananías de alguna manera tenía miedito un poco, de alguna manera. Pero fue obediente. Y dice, me ha enviado para que recibas la vista. Es seguro que cuando él oró y se le quitaron las letras, Ananías empezó a hablarle del sacrificio del Señor, empezó a decirle acerca de lo que Jesús había hecho en la cruz del Calvario por sus pecados. Amén. Y automáticamente cuando él creyó, ¿sabe qué pasa? Dios lo llenó rápidamente, lo llena del Espíritu de Dios. ¿No dice la Biblia cuando creemos Él nos sella con su Espíritu? Amén, aleluya. Nos llena. Cuando usted cree y se arrepiente, el Señor viene y ¡pum! Y lo llena. O sea, el Espíritu Santo viene a morar en esa persona totalmente. La palabra aquí lleno no es que usted esté lleno, puede decir, ¡ay, que relumbre y todo eso! No, la palabra lleno que aparece ahí es una palabra que dice que Dios llenó el vacío del corazón de Pablo, lo llenó totalmente de tal manera que él pudo reconocer a Dios en su vida personal y se sintió satisfecha. Amén. Cuando una persona reconoce a Dios, se siente satisfecho. Ninguna persona que no llega a Cristo, no puede decir eso, pero que llega a Cristo, se siente satisfecho en el Señor. Porque Dios quita el vacío, quitó la amargura, el coraje de Pablo, de Saulo, y puso el amor de Dios, y puso, ¿qué? La causa de Dios. ¿Qué puso? La salvación, el sacrificio, la gracia, la bendición, la fe, y le puso la salvación y la fe para que creyera. Al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió el instante de la vista, levantándose, fíjense. Y aquí entra el bautismo otra vez. Cuando una persona se convierte en un proceso, entonces, ¿qué? Como lo que otra vez mismo recalcar lo del eunuco, aquí pasa lo mismo. Dios directamente, en el caso fue Felipe con el eunuco, y aquí es algo distinto. Aquí es Dios, Ananías guiándolo a Pablo, y después le dice, el momento le quedó como escama cuando oró Ananías y recibió la vista al instante, levantándose fue bautizado, dice. ¡Pum!
eso confirma, cuando dice que se bautiza, es que usted le está diciendo, yo me voy a morir totalmente para lo que yo creía, me voy a morir para el pecado, voy a vivir para Dios, para Jesús. Se llama muerte y sepultura, sepultura o muerte y resurrección, vida vieja y vida nueva. Amén. Para caminar en vida nueva, Aleluya. que la ley no podía. La ley nunca va a poder, nunca, era un tutor, pero no tenía la capacidad de ayudarle para obedecer. Amén. Aleluya. Por eso Cristo vino a la tierra. Cuando usted cree, se bautiza. Quienes no se han bautizado, es importante que tú te bautices, porque tú sabes que Dios lo manda para que confirmes más tu salvación, para que tú obedezcas la salvación, no que la confirmes que eres salvo completamente, porque el bautismo no te salva, pero es un requisito de la salvación. Es un requisito. Si tú no te has bautizado, dice que cuando alguien se convierte de verdad al Señor, lo que dice, yo me bautizo. Y es todo. El hermano hablaba de que la gente no le eche un poco de agua. No, las religiones o la religión católica practica el bautismo de aspersión. Eso es aspersión, que le rocea un poco de agua. Pero la Biblia habla de inmersión, es empapado y sacudido totalmente. Usted está diciendo, voy a convertirme, voy a empaparme, voy a vivir en la palabra. Es lo que usted está diciendo, me voy a meter en la palabra de Dios, vivir en la palabra de Dios, a fin de que mi vida se consagre y sea un instrumento de Dios. ¿No le gusta ser instrumento de Dios? No es que le hablaran a usted, que le dijeran, le voy a hablar, hable del hermano Fermín para que él me enseñe la palabra, hable del hermano Epitacio para que venga y ore por mí, o X, que me enseñe la palabra. ¿No te gustaría? Instrumento, hermano. Que no busquen al pastor, no busquen al líder, no busquen a nadie, que busquen a los discípulos, mejor todavía. Porque no es el pastor. Es la iglesia que tiene que hacer ¿qué? La obra del ministerio, la obra que Dios ha puesto, la obra que está aquí. Para mí sería un gozo. Amén. Que le hablen a uno de ustedes y le digan, hermano, ¿cómo es que creo en el Señor? ¿Cómo puedo llegar a Cristo? Que alguien te pregunte, un compañero de trabajo, a un amigo, a un primo, qué sé yo, hermano. ¿Entiende? Pero es necesario bautizarse. Enseguida se bautizó, diciendo, y habiendo tomado alimento, recobró fuerza y estuvo salvo algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Sabe qué? Después él comió, hubo una sanidad, 20 al 22, y ahí vamos a terminar. Enseguida, ¿qué hacía? Predicaba a Cristo, hermano. ¿Ven la conversión? No se la pasaba lamentándose ni que esto y que el otro. Enseguida. Una conversión así. A Cristo en la sinagoga, en la iglesia, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos otra vez, se quedaban perplejos, se quedaban desubicados. Ahora no. Yo tengo familiares y unos cuñados decían, yo los conozco, a mi cuñado decía, mi cuñado que tenía. Dice, le va a dar unas 2 o 3 semanas, es eso de que está, dice que en Dios, y que se estaba riendo. Él decía, no. Y otra gente, oye, se convirtieron los hijos de Doña Rosa. No, en serio, decían unos. Dice, yo no te creo. Algunos después me testificaban y me decían que bajábamos con una Biblia y bajábamos a hablar a la gente. Vergüenza de esconder mi Biblia. Hoy en día mucho les da vergüenza de esconder su Biblia o decir que son cristianos. Se avergüenzan de Dios. También Dios se va a avergonzar de que delante de sus ángeles. No lo confiesas. Mire, la gente estaba atónita. ¿Quién es este? ¿Cómo era usted, hermano? De verdad, las vidas cambian, hermano. Cuando vienen a Cristo y reconocen a Cristo lo que Él hizo en sus vidas, ¡pum! Dice, hay un cambio. Yo me acuerdo de este cuadro, ¿cómo era? Ya me dijeron. Entonces, hermanos, dice, no es este aquel, este es el que asolaba a Jerusalén, los que invocaban este nombre. Eso vino acá para llevarlos a presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba, confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Cómo usted, hermano, demuestra de que Jesús es su Señor?
de que era el Hijo de Dios, de que Él vive en su vida. ¿Cómo usted lo demuestra? Él se esforzaba. Y no estoy hablando de algo físico, aunque nosotros lo hacemos físico también. Pero se esforzaba. ¿Para qué? Para poder presentar a Cristo. Decía que él preguntaba, seguro que se ponía a orar, iba al Señor. Es posible que él empezaba a leer todo el Antiguo Testamento, y empezó a leer todo el Antiguo Testamento y comparar las profecías que Dios hablaba, y empezó a leer. Hoy en día la gente, porque hacen una oración, dicen que ya se convirtió al Evangelio, dicen. Porque repiten una oración, ya se convirtió. No, hermano, es un proceso. Es un proceso. Si Dios le salva a la persona cuando Él crea al instante, eso es así, pasa. Pero después viene un proceso para que usted se santifique. Y enseguida empezó a predicar a Cristo. Usted necesita verificar. Recuerde, la salvación es algo sobrenatural en el corazón. Yo ahorita veo a ustedes aquí que ustedes son cristianos, que tienen a Cristo en su corazón. Bueno, eso es lo que yo creo y puedo ver. Ustedes oyen la palabra, que ustedes han venido, pero yo no sé, algunos, Dios me ha dado algún testimonio de que es verídico que Dios ha llegado, ¿no? Pero quien sabe bien es Dios. Cuando venga el Señor, Él va a levantar a los que están convertidos. ¿Y sabe cómo viene convertido? Pues dice que con ayuno y oración y lamento y lloro. Me imagino a Pablo se afligía, hermano. Los ataques empezaron a llegar sobre él. Lo sacaban muerto después de las ciudades por predicar a Cristo, hermano. No, usted no nos ha hecho nada, hermano. Estamos llorando, algún pequeñez y estamos llorando. Alguien nos quiere provocar y estamos gritando. Pero este hombre, no digo que por él, por Cristo somos salvos, pero este hombre se esforzaba y predicaba a Cristo. Enseguida, al tercer día, hermano, ¿cuántos días tú llevas de convertido o de haber creído y ni siquiera eres todavía tal vez capaz de salir, hermano? Pero por eso te invitamos para que vengas con nosotros y llevemos el Evangelio, para que aprendas, para que tú empieces a caminar. ¿Cuánto llevamos nosotros? Hay miembros en las iglesias, hermano, que no saben cómo ganar un alma. Se lo digo así. ¿Sabe por qué? Que no se esfuerzan. Uno que es el descuido, el pastor, el descuido de los líderes. Otro que ellos no se esfuerzan. Pero cuando usted se esfuerza, como le dijo Dios a vosotros, esfuérzate y sé valiente, no te desmayes, yo estoy contigo. Nadie te podrá hacer frente. Como actúe como usted, estuve contigo todos los días de tu vida. Nadie, hermano, se lo digo algo, nadie puede contra la palabra de Dios. Nadie pudo ganarle un solo debate al apóstol Pablo, pero porque no era Pablo, era la palabra de Dios que tenía Pablo, era Cristo Jesús. Jesús venció al diablo, venció a Satanás, avergonzó a los religiosos, hermano, hizo milagros, sanidades, salvó gente, alcanzó a este hombre, lo alcanzó usted. Entonces, levantémonos en predicar la palabra de Dios. Donde tú estás, háblale. Si tú no puedes, háblale a alguien para que venga y le predique el evangelio a esa gente que te está de alguna manera preguntando. Muchas maneras. Yo no puedo solo, puedo hacer alguna parte. Pero usted tiene que levantarse y busque a Dios, conviértase así como a la vez no va a ser como Pablo, pero que usted diga, yo me convertí al Señor, tengo propósito, Dios, yo soy un instrumento de justicia, no de iniquidad, no de pecado. Que la gente diga, oh, ese es un cristiano, un hijo de Dios, una hija de Dios. Pero si lo ven, dicen, que cristiano, de cristiano no tiene ni la uña. Me está predicando al diablo realmente, ¿no? Pero no, aquí no predicamos al diablo, predicamos a Cristo Jesús, hermano. Ya, porque si no, me cierran los ojos. Siempre he pensado que cuando una persona se convierte,